Te damos gracias, Señor, por todo lo que harás en nosotros, porque tú eres la fuente que salta para agua viva. Tú eres la luz de nuestras vidas, tú nos llenas y nos llevas de triunfo en triunfo, de victoria en victoria. Muchas gracias, Señor, por todo lo que nos estás enseñando, por abrir nuestros ojos, porque tú eres el gran yo soy. Eres el que siempre has estado y estarás con nosotros. Gracias, Padre. Te alabamos y te bendecimos. Vamos a darle toda la gloria al Señor y vamos a seguir con nuestro tema Jehová Jireh. En el gran tema que tenemos, yo seré tu Dios. Porque esto es parte de todo eso. En 2 Corintios 8:9, el apóstol Pablo escribió directamente sobre las alegrías de dar, o sea, el beneficio de dar. Pablo basó su guía teológica y práctica en el ejemplo de Cristo, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo él rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Lo encontramos en 2 Corintios 8:9. Pablo concluyó en 2 Corintios 9:15. Gracias a Dios por su don inefable. ¿Cuál fue el don inefable? El entregarnos nuestro Padre a su propio Hijo, y que el Señor Jesucristo se hiciera pobre para que nosotros fuéramos enriquecidos, para que nosotros tuviéramos las riquezas de su gloria. Con este fundamento de que nuestra generosidad fluye de la generosidad de Dios, tenemos el que estábamos viendo ayer. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria. Eso lo tenemos en Filipenses 4:19. Y habíamos visto en este pasaje de Filipenses 4:19 que Él va, que cuando tenemos esa necesidad, Él va a suplir lo que os falta. O sea, tú y yo trabajamos para suplir una necesidad. Tú y yo trabajamos para suplir lo que necesitamos. Pero hay momentos en que no alcanzamos a concluir con esto. Y aquí es donde entra esta palabra. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte. O sea, Él va a colocar ese monto de más, esa bendición de más, para que tú y yo podamos cumplir y Él nos pueda suplir conforme a sus riquezas en gloria. Lo que nos quiere decir es que en su gracia infinita, en su justicia poderosa, Él va a darnos, por su amor poderoso, nos va a dar lo que nos hace falta, conforme a sus riquezas en gloria. Eso significa que Él proveerá. Dios suplirá y significa que va a cumplir, que va a llenar. Entonces, si yo tengo un vaso y está lleno hasta cierto punto, porque hasta ahí pude yo llenarlo, Él va a completar lo que falta. Eso es lo que quiere decir, suplirá lo que falte conforme a tus riquezas en gloria. Él es la fuente de nuestra provisión. Podemos contar con su amor, con sabiduría, porque Él no nos va a fallar. Suple porque cumple y llena lo que hace falta o lo que es necesario para que vivamos una vida abundante como una creación de Dios. Por eso Mateo 6 nos habló de que debemos buscar primeramente el reino y su justicia, y todas las demás cosas vienen por añadidura. Voy a buscar unas escrituras que no las tenía apartadas, pero vamos a mirar Efesios 1. En Efesios 1,
Vamos a ver qué nos dice el Señor con respecto a este tema que estamos tratando y tocando, porque Él es nuestro Señor y nuestro Dios. En este tiempo estamos viviendo una época de muchas necesidades, de muchas dificultades. En muchas empresas se están viendo escasas para completar lo que falta. En muchos trabajos, y cuando llegamos a la casa se está viendo ya un hueco, una necesidad grande. Entonces Efesios 1:18 nos dice de esta forma: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Aquí nos habla de las riquezas de la gloria las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. O sea, tú y yo tenemos herencia. Número 1, la herencia de la salvación. Número 2, la herencia de la sanidad. Número 3, la herencia de la liberación. Pero número 4, las herencias de las riquezas de su gloria. Son las riquezas de Él. Por eso dice que nos alumbra nuestro entendimiento. Es aquí donde ayer mirábamos cómo podemos hacer o qué podemos hacer, cómo podemos pedir en lo eterno a un Dios eterno lo que es temporal en esta tierra. Porque el Espíritu Santo, solamente a través del Espíritu Santo podemos pedir lo que es temporal en la eternidad. Yo sé que esto suena algo muy parecido a un trabalenguas o algo así, pero no. Si tú lo vas a pensar claramente, muchas cosas de las que nosotros pedimos son terrenales, ¿cierto? Entonces, eso que estamos pidiendo terrenal, ¿cómo vamos a pedir a un Dios que es eterno, que no está habitando en esta dimensión, que vive en la eternidad y que lo de Él es glorioso, es macro? ¿Cómo le pedimos al Señor cosas tan pequeñas en su eternidad? Eso que es la parte temporal en nuestra vida, para vivir temporalmente sobre esta tierra. Primeramente, dice la palabra del Señor que Él de tal manera nos amó que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero esa vida eterna viene con una gran cantidad de cosas. No solamente es la salvación, no solamente la sanidad, ni la liberación. Son las riquezas de la gloria con Cristo Jesús. Son sus riquezas. Y eso es a nivel físico, material, y es a nivel financiero también. Son sus riquezas. Por eso debemos, cuando vamos a pedirle al Señor algo que es temporal aquí en esta tierra, para nuestra vida, para nuestra subsistencia, vamos a pedirlo en lo eterno, porque Él ya tiene todo preparado. Él ya lo ha hecho para nosotros. Tenemos una herencia incorruptible e inmarcesible en el reino de los cielos. Eso una parte. Otra parte es cuando tú y yo hemos tenido la costumbre de sembrar en el reino. ¿Qué quiere decir eso? Sembrar en el reino es cuando yo doy ofrendas, cuando yo doy diezmos, primicias. Eso es sembrar en el reino. Es una costumbre que muchos hemos adquirido y hemos hablado de que tenemos riquezas, porque la palabra del Señor nos dice que hagamos riquezas donde la orina ni el hollín, o bueno, ni el orín, o sea, donde no se corrompe esa dádiva
o eso que estamos dando, que estamos sembrando en el reino de los cielos. ¿Para qué hacemos esto? Para que el reino del Señor se establezca aquí en la tierra, para que su palabra corra como río, para que muchas más personas puedan conocer a este gran Salvador, al Eterno. Por eso lo hacemos. Y porque las personas que se dedican a este trabajo, que a muchos les parece un trabajo ahí cualquiera, voy a poner un ejemplo de eso. Hace 15 días tomé un taxi del lugar. Yo ya les había compartido esta partecita, pero quiero traer la memoria nuevamente. Del lugar de donde yo fui ese día a recibir del Señor, de esa iglesia muy conocida aquí en Bogotá. Y al momento, tan pronto me subí, yo sentí un ambiente tosco, que no era como agradable, por un simple acto que hizo el Señor. Por ahí me di cuenta de que estaba como enojado o chocado. Esa es la palabra, chocado. Pero bueno, yo me senté. Las personas que iban conmigo también ocuparon su lugar. Y no llevábamos ni una cuadra cuando dijo: esos pastores están enriqueciendo y están haciendo plata a costillas del pueblo y no sé qué hiciese más. Queridos, eso en otro tiempo yo hubiera saltado de mi silla, le hubiera refutado a ese señor y le hubiera dicho una cantidad de cosas, pero opté por tener la dimensión del espíritu en silencio. Pero para mis adentros, después yo iba en ese carro, pues ya empezó la cosa así, no me sentía agradada de estar ahí en ese carro, pero iba meditando y yo decía: ¿por qué siempre es con las cosas de la iglesia? Porque no dicen: estos que están manejando el gobierno se enriquecen con las cosas del pueblo? Eso no lo dicen, ¿cierto? ¿Por qué tiene que ser con las cosas de la iglesia? Porque Satanás sabe que cuando tú y yo sembramos en el reino de él se acorta. Y es así de sencillo. El reino de él se acorta. El reino de él escasea. Por eso es que pone personas como esas a decir cosas como esas. Y no solamente, queridos, es así, de cara a cara. Eso lo vemos mucho en el Facebook. Nos vemos en las redes sociales. La palabra es clara: el que siembra escasamente, escasamente recogerá. Siembra de cualquier cosa, de todo lo que tú necesites sembrar. Siembras amor, vas a recoger amor. Siembras odio, vas a recoger odio. Siembras dinero, vas a recoger dinero. De todo lo que sembremos, vamos a cosechar. Si sembramos discordias, pleitos, iras y contiendas, eso es lo que vamos a cosechar. Es una ley, queridos. Se llama la ley de la siembra y la cosecha. Y esa ley de siembra y cosecha se aplica totalmente en la naturaleza. Si tú siembras una semilla de mango, vas a recibir mangos. Si tú siembras las semillas de tomates, vas a recibir tomates. Igualmente, cualquier semilla que tú siembres en la naturaleza. Y la naturaleza nos habla, nos expresa. La misma naturaleza nos dice que eso que hemos sembrado es lo que vamos a cosechar. Ahora, en esta parte, ya a manera espiritual, todo lo que sembramos emocionalmente, espiritualmente, vamos a cosechar. Y físicamente. Eso lo vamos a cosechar. Entonces yo, mientras iba en ese carro, meditando en esto, de que por qué no decían: este gobierno como nos tiene, o este gobierno se está robando la plata del pueblo.
No, es los pastores se roban la plata del pueblo. Casi que salto de mi silla para decirle, perdón, yo soy pastora y yo no me estoy robando la plata de nadie. Porque en primer lugar, no tengo dinero. No soy una pastora que trabaje por ningún dinero. Si alguien me da una ofrenda, la agradezco, porque Dios sabe la necesidad. Nosotros, como pastores, predicadores, evangelistas, maestros, profetas, como en el caso mío, no vamos pidiendo por ahí. Vamos a pedirle a nuestro Padre Celestial y Él coloca en el corazón de ciertas personas en que nos regalen o nos siembren. Y quiero decirte que siempre que han sembrado, han multiplicado sus riquezas en gloria. Porque el Señor es el que multiplica de una forma sobrenatural. Voy a contar una historia. Teníamos un congreso en la iglesia donde yo estoy, donde participo. Y teníamos un congreso hace muchísimos años. Y no alcanzaban los dineros para todo lo que había que hacer. Entonces, en la primera reunión, el Señor me usó para decir que la ofrenda que vamos a recoger en ese momento, o los diezmos o lo que fuera la gente a dar en la iglesia, se iba a multiplicar. No solamente para la iglesia, sino a cada persona. Hubo testimonios de gente que el Señor le multiplicó. Pero para mí lo más grande fue mirar, literal, así sucedió. Quiero contarlo, literal. Se había recogido algo como así de pequeño, digamos, en los billetes que estábamos contando. Y de un momento a otro eso empezó a crecer, a crecer, a crecer, a crecer y se hizo algo así de grande. Yo miraba y yo decía, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Pues cumplimiento de la palabra, queridos. Se multiplicó y pudimos pagar todo lo que se tenía que pagar de ese congreso. Era importante, el Espíritu de Dios estaba derramando de una forma sobrenatural y esa sobrenaturalidad ocurrió en ese lugar. Lo que era así de pequeño se volvió así de grande, que eran los billetes cuando uno los arregla. Y vimos la multiplicación de los dineros. Yo decía, wow, no, esto es increíble. Contamos el testimonio, todo el mundo agradecido con el Señor, todo el mundo dando testimonios de la gloria que había caído en el Señor. Entonces, queridos, cuando tengamos oportunidad de dar, demos, porque la palabra dice que no demos con tristeza ni por necesidad. Filipenses 4:19. No es con tristeza ni por necesidad, porque es que Dios ama al que da alegremente. ¿Cuándo es que damos por tristeza? Cuando estamos diciendo, uy, es que si yo doy esto me va a faltar para aquello. Querido, no des nada. Si estás pensando de esa manera, quédate con tu dinero. Dios no lo necesita. Él buscará a otra persona para bendecirlo. ¿Sí? Porque estás dando con tristeza. El pastor que está a cargo de la iglesia donde yo estoy, él contó alguna vez que lo habían invitado a un seminario grande y estaba en ese seminario él, y ya cuando hubo el tiempo de recoger la ofrenda, llegó alguien que trajo, no me acuerdo si fue una moto. Bueno, en todo caso, el hombre lloraba sobre esa moto y lloraba sobre esa moto desconsoladamente. Y le preguntaron por qué lloraba sobre esa moto. Dijo, es que voy a dar la moto, pero me hace falta para esto, me hace falta para aquello y para lo de más allá. Ahí ese varón estaba dando con tristeza y por necesidad. Entonces le dijeron, no, tranquilo, no des nada, nada. No estás obligado a hacer eso. Si no es algo que sale
tranquilamente de tu corazón, si no es algo que sale con alegría y con gozo, no tienes que darlo. Si eso te causa tristeza, si eso te causa dolor, no lo des. Y aquí, queridos, es donde muchas personas se pegan, lo digo así claramente, se pegan para venir a decir que el pastor les robó, que les robó las finanzas, que les robó los terrenos, cuando fueron ellos los que ofrendaron eso. Pero lo dieron porque en la euforia del momento tal vez, o fueron movidos de alguna manera para darlo, pero el único que hace eso se llama Espíritu Santo. No es el hombre, porque muchas veces también he escuchado la siguiente frase: es que ustedes van allá y el pastor les quita todo el sueldo. No, queridos, no es así, no es así. En muchas ocasiones hay un mover del Espíritu Santo, que Él es el que convence. Él es el que convence y te convence a ti para hacer esa ofrenda, para dar ese regalo. ¿Por qué? Porque el mismo Señor te está moviendo a ti. Y ¿saben qué, queridos? También somos muy desagradecidos, porque el Señor nos da a nosotros y nosotros damos con una tacañería y con una escasez. Después, cuando nos encontramos en la época mala y difícil, ahí sí pedimos oración y ahí sí nos congregamos y ahí sí venimos a ver cómo el Señor nos va a ayudar o nos va a multiplicar. Pero no hemos mirado atrás que tantas siembras malas hemos hecho, por lo cual no recogemos. O con la forma, la actitud del corazón, porque es que Dios siempre está mirando la actitud del corazón. Ayer veíamos que el Señor no necesita plata. ¿Para qué? Él es el dueño del oro y de la plata. Él no necesita. Pero ¿sabes qué? Su obra aquí en la tierra sí necesita. Sus siervos que trabajan aquí en la tierra sí necesitan. Porque de eso se saca un salario para esa familia pastoral. Y si no, entonces, ¿de qué va a vivir esa persona? Y es bíblico, la Escritura lo dice. Aunque ahora se está tergiversando la palabra en ese punto. Porque seguramente alguien tuvo una mala experiencia. Y entonces colocan por las redes sociales la verdad sobre el diezmo. ¿Por qué no hay que dar? Son los títulos que se colocan y eso es muy llamativo. Y ahí sí, la gente sí está escuchando y leyendo eso. Pero ¿por qué cuando se habla de la gloria, cuando se habla de la chequina del Señor, donde se habla de la sobreabundancia del Padre, por qué no vemos esta clase de videos? Sino que nos quedamos mirando otro tipo de videos que están engañando tu alma, que engañan tu espíritu. ¿Para qué? Para mantenerte esclavizado. Siempre. Cuando nosotros damos, viene una libertad. Viene libertad financiera en todo tiempo. Quiero contar otra anécdota de mi vida. Y es que también hace muchos años teníamos unas deudas terribles, muy impagables, y escuchamos una predicación de un siervo del Señor que hablaba con respecto a que sacáramos de la total, o sea, hiciéramos cuenta cuánto debíamos cada uno, cuánto, el total, y de eso trajéramos a la iglesia el 1%. Ni siquiera el 2, ni el 5, ni el 10. El 1% de esa deuda. Que la presentáramos en el altar y que se la ofreciéramos a nuestro Dios. Y veríamos cómo iba ayudándonos el Señor a resolver todo esto. Yo no tenía para dar el 1%. No lo tenía. Porque sumaban algo así como más de 30,000 pesos en esa época,
que ahorita serían 300,000 pesos. Yo no tenía ese dinero. Pero mi madre, calladamente, en silencio, ella recogió el 1% de lo que debíamos nosotros. Ni siquiera era que ella debía, éramos nosotros. Y lo llevó a la iglesia en un sobre y lo entregó simplemente. Señor, está el 1% de estas deudas para que mi hija, su esposo y la familia podamos salir de esto. Quiero decirte que en menos de un año, tal vez más, un poquito más, de una manera que no te podría decir cómo pasó, fue cancelada toda esa deuda. En aquel tiempo, ¿sabe cuánto sumaba lo que debíamos? Por eso te digo que eran 30,000 que había que dar, porque teníamos una deuda de 30 millones. Eran 30 millones en ese tiempo. Y 30 millones es mucho dinero, como decir 300 millones ahorita. Mucho dinero. Y se le debía a 1, a 2, a 3, a 4, a muchos acreedores. Y de una forma sobrenatural, el Señor nos sacó y nos sacó y nos sacó y nos fue sacando hasta que quedamos libres de todo eso. Así que no estemos cuestionando cuando se nos piden diezmos, ofrendas, primicias. Si no eres un dador alegre, quédate quieto, no des nada. Pero o tienes una necesidad muy grande, haz lo que hicimos nosotros, y te lo digo por testimonio. El 1% lo hemos sembrado. Y vez tras vez, cuando hemos tenido problemas y necesidades económicas, eso hemos hecho siempre. Y de una forma en la que no sabemos, el Señor nos ayuda en esa debilidad, porque es una debilidad, en esa situación adversa, en esa situación delicada, en la que no encontramos como la salida. Pero aplicando esta palabra, el que siembra pan al que come, él dará la semilla, y el Señor nos da la semilla siempre. Hace poco también hicimos este mismo acto. Hace pocos días hicimos este acto, porque queremos salir de todo lo que la pandemia nos dejó, porque no nos dejó sino deuda, escasez, problemas económicos. Eso fue lo que quedó de pandemia. Y no me interesa decirlo aquí público, porque yo sé que no soy yo la única. Somos todos en el planeta Tierra quedamos con una carga económica difícil después de pandemia. Y al día de hoy, muy pocos han podido salir de eso, muy pocos. Estamos trabajando porque acuérdese que después de pandemia todo se disparó, todo se subió, todo se puso muy costoso. Entonces estamos trabajando que pagamos una cosa y nos toca trabajar más fuerte para pagar la otra y más fuerte para pagar la que sigue y sucesivamente. Para nadie es un secreto esto, querido. Esto es general, porque es lo que el diablo trajo. Y hemos descubierto que ha sido un plan diabólico para empobrecer las naciones y cada persona. Pero nosotros tenemos una herramienta, y es el dar la siembra, es sembrar para cosechar, es pagar el 1% de todas esas deudas y poder ver la mano majestuosa de nuestro Dios, cómo Él va ayudándonos a resolver las situaciones. Él es Jehová Jireh, y lo que Él se comprometió a cumplir, lo cumple. Él dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia,
porque todas las demás cosas vienen por añadidura. Y aquí en Efesios 1, 17 dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Y aquí, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis. El Señor necesita en este tiempo alumbrar los ojos de nuestro entendimiento para que sepamos. Es que hay cosas que a veces no las sabemos y están escritas, pero no las sabemos. Y el Señor dice para que sepáis. Dice alumbrando para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de su gloria, de su herencia en los santos. Papá es rico. Papá tiene todas las riquezas de este mundo. Y Él quiere que sepamos que también tenemos herencia. Él quiere que sepas tú, que yo sepa que tenemos una herencia. Y no solamente la herencia es el reino de los cielos. La herencia también es física, queridos, porque eso lo quiere hacer Él aquí entre nosotros, con nosotros. La herencia es aquí, en este tiempo y ahora. Dios satisface nuestra necesidad conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Riquezas en gloria significa que hay una abundancia disponible para toda la creación que trae gloria a Dios. ¡Wow! Eso es espectacular. Riqueza en gloria significa que hay abundancia disponible para toda la creación que trae gloria a Dios. Si tú eres una persona que trae gloria a Dios, tienes que saber que hay una abundancia disponible para ti, porque tú traes gloria a Dios. Cristo Jesús es el instrumento a través del cual estas riquezas se ponen a nuestra disposición. No se trata de hacerse rico por méritos propios o por métodos rápidos de ganancias rápidas. Se trata de una vida satisfecha que mitiga contra la avaricia. O sea, el Hijo de Dios no debe ser avariento ni codicioso. Por eso dice aquí, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Y las riquezas de Dios se encuentran en nosotros, el pueblo de Dios. Estas riquezas son las manifestaciones del Espíritu, los dones espirituales, los que nos ha dado como miembro unos de otros. Es una herencia de Dios que se encuentra en nosotros mientras vivamos para Dios y vivamos en esta tierra. Dice, las riquezas de la gloria es como un misterio, ¿cierto? Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Aquí Pablo está haciendo la referencia al cuerpo de Cristo y no solamente a nosotros como individuo. En Cristo somos parte del cuerpo de Él. Él está comprometido a firmar este esfuerzo continuo con sus creyentes. Los planes para nosotros, Él hace notorias sus riquezas, las muestra para los que son vasos de misericordia que Él preparó de antemano. El amor de Dios es revelado en Cristo Jesús porque Él trabaja en conjunto con la libertad humana para que hayan personas que sean vasos, que le den gloria a Él. Somos vasos. Ninguno de nosotros merece esa piedad. Pero Él dice que
nosotros somos ricos en misericordia. Nos hace vasos de misericordias por causa de su nombre en la tierra. El Señor es el dueño del oro y de la plata. Para el 2020-24 vamos a tener que estar mirando esa generosidad de nuestro Dios, en donde muchas deudas van a ser canceladas, donde muchos trabajos van a liberar unas finanzas extras para los trabajadores, en donde muchos que no se han pagado deudas van a cancelar de una forma sobrenatural. Sobrenatural. Año 2024 es la restitución de todo lo que nos robó el saltón, la oruga y el revoltón, de todo lo que Satanás nos atracó, por decirlo de esa manera, nos robó de frente. Todo lo que él nos robó, salud, dineros, familias destruidas, todo eso, toda esa maldad que él hizo va a ser restituida, porque el Señor ha declarado que el año 2024 es la restauración y restitución en justicia. Es la justicia que restituye de Él a nosotros. Eso lo vimos hace unos videos atrás, lo que era la justicia. Y Él mostraba allí que había una justicia restitutiva, que venía y restauraba todo lo que el enemigo dañó, todo lo que la oruga se comió, todo lo que el enemigo nos robó. Él va a restaurar. Entonces, esa es la esperanza de gloria. Exactamente, esa es la esperanza de gloria en Cristo Jesús, en que Él nos restaura todas las cosas como al principio. ¿Cómo fue al principio? Tú no tenías deudas, tenías un salario, podías vivir con ese salario y el Señor te va a restituir. ¿Y saben por qué lo va a hacer? Por amor a sí mismo, porque Él nos ha declarado que todo lo que nos falta, Él lo va a proveer para nosotros. Todo lo que nos falta. Todo lo que nosotros no podemos alcanzar a completar, Él lo completará, lo llenará, lo sobreabundará. Ahí tenemos el ejemplo de Job, cuando el enemigo vino y le quitó todo. Todo. Lo único que le dejó fue la esposa. De resto, casa, las casas de cada uno de los hijos, mató a los hijos, las cosechas se dañaron, los ganados que tenían murieron, los empleados que tenían también murieron. Mejor dicho, el enemigo vino y arrasó con todo. Pero la palabra en Job 42 nos dice que el Señor le restituyó al doble lo que él tenía. Tenía 7 hijos, pues le restituyó otros 7 más, fueron 14. ¿Cómo así? Sí, así fue. Dice que al final de ese capítulo dice que no habían hijas más hermosas en toda la tierra que las de Job. Y le restituyó todo lo que él había perdido, ganados, cosechas, todo lo que tenía en casas, en terrenos, todo se lo restituyó el Señor. Eso va a pasar el año 2024. El Señor va a traer la restauración y restitución, pagos de deudas de forma sobrenatural. Eso va a ser nuestro Dios, porque Él nos ama y porque Él hace memoria de nuestras ofrendas y porque nos hemos vuelto dadores alegres, no mirando ni pidiendo por tristeza ni por necesidad. Estamos edificando el reino, su reino, y Él ve el corazón. Padre, te damos gracias en esta tarde por la palabra que nos está sembrando en este momento. Palabra rema que viene de tu mismo cielo, que viene de tu mismo corazón, porque me la acabas de decir, Señor. Muchas gracias.
que tú vas a restituir al doble todo lo que el enemigo nos dañó, porque tú necesitas que tu reino sea expandido, que tu reino en el 2024 sea gloriosamente expandido para muchas personas que necesitan, y que podamos nosotros repartir con liberalidad a aquellos que tienen una necesidad. Gracias, Señor, porque tú también nos hablas de que lo que nos vas a dar es para compartir con el que no tiene nada. Y nos comprometemos, Señor, para hacerlo. Gracias por pagar de una forma sobrenatural todo lo que debemos, Padre, porque tú pagaste en la cruz por todo eso. De antemano hiciste la provisión. Hoy, en la parte natural, recibimos la sobrenaturalidad tuya. La sobrenaturalidad, donde todo será multiplicado. Donde todo será multiplicado. Gracias, Señor. Gracias, Señor. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor traiga paz a tu casa y a la mía. En esta época de diciembre, quiero bendecirte, que el Señor traiga una bendición apretada, remecida y rebosante. Y que tengas tu mesa muy llena de muchos viandas en tu mesa para este tiempo de celebración. Les habló la profeta Luz Estela Yazo de Iglesia y Ministerios Vica, Visión Internacional Cosecha de Avivamiento. Muchas bendiciones a todos y recuerda, año 2024 es el año de la restauración, restitución de todo lo que el enemigo nos robó y el pago de todo lo que tengamos de deudas. Si lo crees, comparte este video. Es importante para aquellos que tienen una necesidad, porque sé que el Señor desde ya está comenzando a hacer lo que Él prometió. Muchas bendiciones, queridos.